Vamos a ir ahora a ver la síntesis de proteínas. Vamos a partir del dogma central, que es el que utilizamos para todo eso. Pero antes vamos a ver qué es lo de la expresión génica o de dónde resulta esto de síntesis de proteínas. Vamos a utilizar la página de Khan Academy, luego les coloco el enlace donde empieza a hablarnos de toda esta parte. Resulta que teníamos anteriormente, cuando vimos genética mendeliana y cuando hablamos de cromosomas y de genes y de todo lo relacionado con ellos, que los cromosomas tienen unas pequeñas partes que son llamadas los genes y que los genes me van a dar una información que luego se va a expresar en el fenotipo. Pero ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a aprender cómo es ese proceso para llegar fenotipo y a dar todas las características observables de un ser vivo. Entonces, devolvámonos al cromosoma. El cromosoma tiene unas porciones o está en unas porciones llamadas genes y al interior de los genes está el ADN. Vamos entonces a ver una secuencia de ADN. Para cada persona es diferente esa secuencia, pero siempre va a estar compuesto por unas bases nitrogenadas que dependiendo no de cada persona sino de cada ser vivo va a estar organizada de una forma diferente. ¿Quiénes son? Citosina, adenina, timina y guanina. Siempre van a estar unidas citosina con guanina, que son complementarias, y timina con adenina. Vamos a observar aquí que hay dos cadenas. Una se llama la cadena de ADN y la otra la de ADN complementaria o ADN-C, que vamos a ir de pronto conociendo. Anteriormente vimos cómo para formar una nueva célula se da la replicación de ese ADN, se copia todo el ADN para que quede dentro de la nueva célula. En este caso no se copia todo el ADN, sino que un gen, una porción. ¿Para qué? Vamos a ver el ejemplo. Resulta que este ADN no puede salir del núcleo, tiene que llegar el ARN, que sí puede entrar y salir del núcleo, copiarse la información, ir hasta el ribosoma y el ribosoma organizar toda esa información y comenzar a producir aminoácidos. Luego esos aminoácidos se unen y cuando tenemos 50 más aminoácidos formamos la proteína. Y la proteína que nos va a dar una característica observable. Son diferentes proteínas, son diferentes aminoácidos y siempre van a estar unidos los nucleótidos complementarios, pero según el ser vivo van a estar en diferente posición. Entonces vamos a ver aquí que este gen tiene esta secuencia de ADN y va a ir a formar esta proteína que ayuda a formar pigmentos. ¿Cuáles? El color púrpura para las flores. Entonces vamos a aprender cómo se da todo ese proceso. El producto funcional de la mayoría de los genes son proteínas o, para ser más exactos, polipéptidos. El término polipéptido es solo una palabra para designar una cadena de aminoácidos. Aquí está la aclaración que les quería hacer. La mayoría de ustedes, cuando colocaron en su investigación proteínas, no me colocaron proteínas, sino aminoácidos. 50 o más de ellos conforman una proteína. Ahorita vamos a empezar a mirar cuáles son esos aminoácidos. Aunque muchas proteínas se conforman de un solo polipéptido, algunas están hechas de varios polipéptidos. Los genes que especifican polipéptidos se conocen como genes codificantes de proteínas, pero no todos los genes codifican proteínas. Por el contrario, algunos proporcionan instrucciones para producir moléculas de ARN funcionales, como los ARN de transferencia y los ARN ribosomales, que desempeñan papeles en la traducción. Luego vamos a ver que hay tres clases de ARN y cuál es su función. Miremos primero esta parte. ¿Cómo puede la secuencia de ADN de un gen especificar una proteína?
Eso se hace a partir de lo que hemos aprendido en el dogma central de la biología molecular. Entonces vamos a ir aquí al dogma y vamos a empezar a ver cómo es todo ese proceso. El central de la biología molecular, ¿qué nos muestra? Nos muestra que tenemos el ADN. Todos recordamos que el ADN está conformado por cuatro bases que van siendo complementarias: de adenina, timina, de guanina, citosina. Dependiendo del ser vivo se van organizando de una forma especial. Para todo individuo es diferente. Entonces tenemos una cadena de ADN y esta es su complementaria. Pero ¿qué sucede? Recordemos que el ADN no puede salir del núcleo y tiene que ir a formarse la proteína de esta porción de ADN, que es un solo gen. Entonces llega el ARN, se llama el ARN mensajero. Empieza a copiarse la información. Es como si usted fuera a enviar una carta, pero se la envía a una persona que tiene otro idioma. Entonces el ARN mensajero lo que hace es copiar lo que usted tiene, traducirlo al otro idioma y entregarlo a quien es el destinatario y va a leer en ese idioma. Entonces observemos. Él tiene el ADN, timina, adenina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, adenina y timina al final. Entonces, ¿qué hace el ARN mensajero? Comenzar a colocar el complementario. Pero hay que hacer una advertencia en este punto. Donde vaya timina, él no coloca timina porque no la tiene. Él coloca uracilo porque él lo que tiene es uracilo como complementaria de adenina. Entonces observen, tiene timina ADN, ARN lo coloca en adenina. Tiene adenina, ADN, ARN mensajero lo coloca en uracilo. De citosina a guanina y así va colocando todos los complementarios. Eso ocurre dentro del núcleo. Después, ¿qué sucede? Empieza a llevar la información, sale del núcleo, lo vamos a ver aquí, cuando llegó y salió del núcleo, se llama su transcrito primario y ese transcrito primario no es idéntico a la cadena codificante, debido a ciertas diferencias bioquímicas entre el ADN y el ARN. Una diferencia importante es lo que ya les había dicho, que el ARN no tiene timina, sino que tiene uracilo, y entonces es el que coloca como pareja de la adenina. Luego empieza a llevar la información. ¿Para qué? Para que se dé un procesamiento. Entonces, vamos a parar aquí y vamos a ver qué vamos a hacer con lo que ocurre en células eucariotas como la humana, porque en células procariotas como la de las bacterias, al no haber núcleo, todo se va dando es en el citosol, no dentro del núcleo y después sale, viaja al ribosoma, sino que se dan estos mismos pasos, pero dentro del citosol. Entonces devolvámonos acá. Él llegó y se copió la información, se llama la transcripción, luego va a pasar por un procesamiento que es donde se añaden unos pedacitos en los extremos de ese ARN mensajero y además comienza también a de pronto quitarse algunos que no están bien y va viajando, sigue viajando, llega al ribosoma. Y en el ribosoma, ¿qué vamos a encontrar? El ribosoma como tal es el lugar donde se hace la traducción. ¿Qué ocurre en este? Resulta que al llegar al ribosoma está como ARN mensajero y se encuentra con los compuestos que tienen dos partecitas. ¿Quiénes son? El ARN de transferencia y luego aparecen los aminoácidos. Entonces, estos ARN de transferencia están flotando en la célula. ¿Qué tienen? Tienen
cadenas complementarias al ARN mensajero. Observen acá, el codón con que viene el mensajero es uracilo, citosina, guanina, y él tiene su complementario, quien es adenina, guanina y citosina. Y al otro lado, que tiene un aminoácido. ¿Qué aminoácido? La serina. Entonces todo esto va ocurriendo en el ribosoma. ¿Qué pasa? El ARN mensajero es el que lleva la información. El ARN de transferencia le coloca el complementario al ARN mensajero. Y hay otro ARN que se llama el ARNR o ANR ribosomal, que es el que conforma o hace parte de los ribosomas. Entonces, cada vez que va pasando por el ribosoma un ARN mensajero, va llegando un ARN de transferencia, le coloca un complementario y al otro lado va colocando un aminoácido. Miremoslo en este caso, que tiene, venía el ARN mensajero, le coloca con adenina, uracilo y citosina. Él le coloca uracilo, adenina y guanina, que son los complementarios. Y eso traduce como, esto ya se llamaría un codón, lo traduce como isoleucina, que es este aminoácido. Se forma una gran cadena de aminoácidos, pero vamos a parar aquí, vamos a observar lo siguiente. ¿Con quién inicia? Con este. ¿Cómo se llama? Metionina. Ustedes, cuando empecemos a ver la formación ya como tal de las proteínas, vamos a ver que siempre dice que el inicio es la metionina. ¿Y cuándo para? Para cuando se tenga la señal, para no codificar más, para no traducir más. Cuando se encuentre un codón que le diga o que se llame stop o parada. ¿Por qué? Porque solamente toma una parte, toma un gen, no toma todo el ADN para hacer este proceso. Entonces vamos a ver aquí. Venía, estaba el ADN, cogió, lo pasó a ARN mensajero y llega aquí. El ARN de transferencia se une al codón expuesto y empieza a formarse la cadena de polipéptidos. Y el ribosoma se desplaza a un codón en el ARN mensajero para colocar el aminoácido correspondiente. Ya después, todos estos son aminoácidos y cuando se tengan los necesarios va a estar la parada y ahí todos van a conformar la proteína. Entonces, ya luego de esto, ¿qué sucede? Una vez terminado el polipéptido, este puede ser procesado, modificado, combinado con los otros polipéptidos o enviado a algún destino en específico, dentro o fuera de la célula. En última instancia, este polipéptido realizará un trabajo específico para la célula o el organismo, tal vez como molécula de señalización o algún elemento estructural o una enzima. Vamos a recapitular. El ADN se divide en unidades funcionales llamadas genes, los cuales pueden especificar polipéptidos, proteínas y subunidades proteicas o ARN funcionales como los ARN de transferencia o ARN ribosomales. La información de un gen se utiliza para construir un producto funcional en un proceso llamado expresión génica. Los genes que codifican polipéptidos se expresan en dos pasos. La información va a fluir de ADN a ARN y de ARN a proteína. Esto lo muestra el dogma central durante la transcripción y la traducción. Ya luego, durante la traducción, los nucleótidos de la RNM se leen en grupos de 3 llamados codones y cada codón especifica un aminoácido, en particular una señal de alto. Este conjunto de relaciones se conoce como código genético. Vamos a mirar aquí arribita cuál va a ser o de dónde vamos a sacar cuáles son los aminoácidos que los conforman. Por aquí vamos a encontrar, ustedes pueden buscar también una tabla de código genético que aquí se encuentra. En este caso lo encuentran en muchas páginas web.
Entonces, mire que aquí dice y está subrayado en rojo. Cuando usted encuentre AUG, le va a decir que es un aminoácido llamado metionina. Va a coger de a 3. Entonces, primera letra están en esta columna, segunda letra en esta columna y tercera letra en esta columna. Vamos a encontrar que en algunos casos los diferentes codones van a codificar para un mismo aminoácido. Miren aquí, CU, CUC, CUA, CUG codifican para leucina. Aquí 3U van a codificar para fenilalanina o UC. Y miremos aquí en esta parte donde están en negro. Si usted tiene UAA, UAG o UGA, se van a llamar stop o alto. ¿Qué significa? No trabajo más porque hasta ahí se codificó o hasta ahí ya termina la producción de la proteína que necesito. Vamos a volverlo a términos de nosotros o cómo van a ser muchos de los ejercicios. Entonces, aquí construí un inicio, ejercicio de formación de proteínas. Vamos a tener una cadena de ADN en el núcleo. Vamos a iniciar colocándola como, todo en mayúscula, y vamos colocándola de a 3. ATG, luego sigo con ella, GCG, TGG, bueno, uno normalmente la va dando, o sea, generalmente yo en los ejercicios les voy dando cuál va a ser la que vamos a utilizar. No necesariamente es que ustedes determinen cuál. Pueden existir algunos repetidos, no importan. Vamos a trabajar con esos. En este caso, como es un ejemplo hipotético, vamos a hacer algo imaginario, no vamos a hacer una proteína total. Puede que nos dé stop antes de haber terminado, pero no importa, vamos a seguir trabajando. Entonces, mire, todo está en términos de ADN. Luego, esto que tengo acá arriba lo voy a pasar a ARN mensajero. ¿Dónde se da esto? En el núcleo. Entonces, mire, tengo ATG. Si tengo ATG, entonces el complementario es ¿cuál? De adenina, timina, pero como estoy en ARN, uracilo, de timina, adenina, y de guanina, citosina. Luego voy a la siguiente que dice GCG, entonces es CGC, la complementaria. Luego sigue timina, guanina y guanina, que sigue adenina, citosina y citosina. Luego paso que sigue adenina, pero ahí pasaría como complementaria uracilo y adenina, adenina. Luego paso a GAT, sería C de adenina, uracilo y de timina, adenina. Luego TAG, entonces de timina, adenina, de adenina, uracilo y de guanina, citosina. Luego GCA sería C, G y de adenina, uracilo. Luego TTA sería complementaria de timina, sería adenina, adenina y de adenina, uracilo. Luego tengo timinas. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su complementaria? Adenina, adenina, adenina. Y de CGC sería guanina, citosina y guanina. Bueno, si de pronto cometí algún error, ustedes ya pues revisan, me lo comentan y miramos cómo se corrige. Luego, ¿qué pasa? Ya salgo del núcleo y llego al ribosoma. En el ribosoma me voy a encontrar el ARN de transferencia. ¿Pero qué es? Es el complementario del ARN mensajero. Todavía sigo en ARN. De uracilo, adenina. De adenina, uracilo. Y de citosina, guanina. Y sigo así. Este sería CGC, sería GCG. De adenina, uracilo y de citosina y citosina, guanina y guanina. De uracilo, adenina y de adenina, uracilo, uracilo. De citosina, guanina,
de uracilo adenina, de adenina uracilo. Luego sigo de adenina uracilo, de uracilo adenina y de citosina guanina. De citosina sigue guanina, de guanina citosina, de uracilo adenina. Luego sigue uracilo, uracilo, adenina, luego uracilo, 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 y de esta sería citosina, guanina, citosina. Ustedes igual revisan que sean los complementarios. Ahí que lo llevo al de transferencia. Y luego sigue construir el polipéptido. Comienzo a leer, voy a la tabla, voy cogiendo de a 3 a UG. ¿Dónde comienzo? En esta columna. Y empiezo a leer dónde está AUG. A, primera columna, U segunda y tercera G. Entonces, ¿qué me da? Un met o metionina. Vamos a encontrar que más adelante, bueno, que otras tablas lo van a tener completo más largo. Vamos trabajando y buscando con las dos tablas que trabajan lo mismo. Luego sigue GCG. ¿Qué me traduce GCG? G, C, G, ala. Esa es la alanina. Eso lo digo porque yo me los he ido aprendiendo, pero en el momento pues usted todavía no debe saberlos. Luego sigue UGG. ¿Qué es UGG? U lo encuentro acá, G acá y GG acá. TRP, TRP es triptófano. Luego sigue AUU, voy encuentro, es ILE, es isoleucina. Luego sigue GAU, G, primera columna, segunda A, y encuentro acá la U, ASP, que es asparagina, ASP. Luego sigue UAG, U acá, A y G, que me dice que es un alto. Pero les había explicado que como era algo pues que acaba de hacer como las carreritas, lo vamos a continuar. O sea, si fuera un ser vivo real, pararía hasta ahí y ya no codificaría más y se perdería el resto. Pero como estamos en algo hipotético, lo vamos a terminar. Luego sigue GCA, GCA, otra vez ala, alanina. Luego sigue UA, UUA, UUA, dice leucina. Luego sigue UU, PHE, que es fenilalanina. Luego sigue CGC, C primera, G segunda y C acá, ARG, que es arginina. Les digo que es algo hipotético, entonces lo hacemos hasta aquí. Ya pues en la vida real, cuando se tienen 50 o más, aquí se tiene la proteína. Entonces, esta es la proteína que va a formar ya todo esto, toda esta proteína codifica para algo especial. Son diferentes proteínas pues en la vida real. Son características que nos van a dar, que son diferentes, pero esa es la construcción teórica de una proteína. Entonces vamos a